Bien, vamos a comenzar entonces a programar usando Octave el método de la cuadratura trapezoidal compuesta. Para eso, como siempre, abrimos el Octave, vamos a la carpeta de trabajo. Yo ya tengo preparado acá un script con datos para no perder tiempo. Ese script de datos es, en este caso se ha elegido una función sencilla, que es el seno de x, ¿verdad? Después vamos a cambiar, podemos poner otra. Este seno de x lo vamos a integrar entre 0 y pi, digamos, y vamos a ir cambiando la cantidad de puntos en el interior. Vamos a comenzar con, por ejemplo, 5 puntos, entre 0 y pi, ¿verdad? Para que vea, digamos, nosotros numéricamente no usamos la función en sí misma, sino una tabla de valores de la función. Con lo cual, en este caso particular, que tenemos la función, tenemos que convertirla en una tabla. Pero en el caso en que tengamos una tabla, que es lo normal en ingeniería, tener una tabla de valores, porque hacemos, por ejemplo, una determinación en el laboratorio y el laboratorio nos da una tabla de resultados. Entonces, ese es el material de trabajo con el que tenemos, no una función. Entonces, en ese caso, ya directamente trabajamos con la tabla. Pero ahora tenemos que generar la tabla. Entonces, vamos a procesar la función. Vamos a, en función de la cantidad de puntos, vamos a definir, digamos, el vector x, que serían las abscisas, y el vector de y con el valor de la función. ¿Cómo definimos el vector de los x? Decimos que va entre x0, que es el límite inferior, y x1, que es el límite superior, ¿verdad? Que hemos establecido para la integración, con un paso de integración diferencial x, o de x en este caso. Ese de x lo vamos a calcular para que sean 5 puntos. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos de x igual al valor más alto menos el valor más bajo, o sea, el x1 menos el x0 dividido n menos 1. Porque son 5 puntos, son 4 paneles. Entonces, de esa forma, tenemos el espacio para el valor de la función, que le hemos llamado y directamente lo genera el espacio para x en este sector. Entonces, ahí tenemos los dos elementos. Quiere decir que nuestra función nos va a dar, para la función que elijamos, en este caso el seno, nos va a dar los valores de la función, nos va a dar el paso y nos va a dar los valores de x. En realidad, en el proceso de integración, los valores de x no los necesitamos. Solo necesitamos los valores de la función y el paso. Por eso es que están primeros acá. ¿Ven? Bueno, entonces ahora vamos al script propiamente dicho del método del trapecio compuesto. Como siempre les recomiendo, comenzamos el espacio con una serie de líneas comentadas donde vamos a ponerle el título. Entonces acá la vamos a poner integración por trapecios compuestos, ¿verdad? Y luego comenzamos el script propiamente dicho. Borramos lo que se nos muestra en la ventana de comando, borramos las variables que hubiéramos trabajado anteriormente y borramos o cerramos todos los gráficos que hubieran existido, ¿verdad? Tomamos los datos, porque ahora ya tenemos que empezar la integración. Entonces lo primero que corresponde es tomar los datos. ¿Cómo tomamos los datos? Vamos a la función de datos y en la función de datos copiamos el sector que corresponde a la definición de la función. Y lo venimos y lo pegamos directamente acá. Entonces, eso hace que el script principal invoque a la función de datos, procese los datos y nos entregue la tabla. Bueno, ya estamos en condiciones de ponerle un nombre a esto. Como estamos en trabajo en trapecios compuestos, le llamamos trapecios compuestos. Listo. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular el valor de la cuadratura, ¿no es cierto? Que le llamamos integral. Entonces la integral. ¿Y cómo se calcula la integral? Como el paso, que para nosotros es de x, dividido 2, multiplicado por el primer valor de la función en el intervalo, o sea, y1, ¿verdad? Más 2 veces una suma
más el valor del último elemento de la función, el IN. El último. No sabemos cuánto vale N en este momento. Sí, sabemos porque lo hemos fijado nosotros, pero conceptualmente en este momento la máquina no sabe cuánto vale N. ¿Cómo sabemos cuánto vale N? Porque es el tamaño del vector X o del vector Y. Entonces es simple, hacemos N arriba, N antes de usarlo, N igual len del vector, por ejemplo, del vector Y. Listo, ya sabemos cuántos elementos tiene. Sí, sí, es 2 veces la suma. Ahora, la suma tampoco la hemos hecho. Hay que hacerla la suma. ¿Y cuál era la suma? Era la suma de los valores de la función entre medio, excepto el primero y el último, todos los demás. ¿Verdad? Entonces, hacemos suma igual 0 para comenzar la suma, ¿verdad? Y hacemos un lazo for que vaya desde i igual a 2, porque el primero no lo necesitamos, ¿verdad? Porque ya está en la función de la integral. Y tenemos que sumar desde el 2 hasta el n-1, no el n, hasta el n-1. Entonces, desde 2 a n-1, ¿verdad? Todo eso lo vamos a sumar. Y entonces hacemos suma igual suma más el valor de la función y sub i. ¿Verdad? Recordemos, miren si no se acuerdan la fórmula, volvemos acá y vemos, acá está la integral. Entonces, h sobre 2, el paso, que en nuestro caso es diferencial x o de x, ¿no? Sobre 2. El valor de la función en el primer punto, o sea, el y1. Acá está el valor de la función en el último punto, el yn. Y acá es 2 veces la sumatoria de todos los valores entre medio, del 2 al n-1. Entonces lo que hemos hecho es seguir al pie de la letra la función. Ya tenemos el valor de la integral. Entonces, ahora... Una pregunta, cuando definió que es la integral, ¿no es i1 más 2 por la suma más n? Es i1 más 2 por la suma más... Más. No, perdón, no había dado cuenta que estaba mal el signo. No hay problema, es más. Y ahora lo mostramos al resultado. Disp, ponemos un título para saber qué es lo que estamos mostrando. Por ejemplo, decimos la integral vale, y podemos disp integral. Listo, ya se terminó el proceso. Ahí se ve mejor. Lo vamos a ejecutar. Bien, antes que lo ejecutemos, tenemos que, cuando programamos algo nuevo, tenemos que usar una función, en este caso, cuyo resultado sepamos cuál es, para controlar que nuestro script funciona bien. ¿Cuál es la integral del seno entre 0 y pi? 2, sí. Porque la integral del seno es el coseno, en realidad negativo, pero vean, ¿cierto? Y entre 0 y pi hace 1 más 1 vale 2. Entonces, el valor de la integral para nuestro caso tiene que salir 2. Lo ejecutamos. Venimos y vemos acá. Bueno, acá dice datos no definidos. ¿Qué es lo que pasó? Es que se llama datos en minúscula. Lo he llamado con datos en minúscula y el código tiene nombre en mayúscula. Entonces acá le cambiamos la letra a directamente. Lo ejecutamos. Y ahí dice la integral vale 1,8961. No vale 2. ¿Cómo es esto? Ese que me decís vos con la seña es porque hemos elegido poquitos puntos.
si pudiéramos graficar, y de hecho lo hacemos para ver cómo es la función, lo podemos hacer acá inmediatamente debajo de datos. Ponemos un plot, digamos, ¿no es cierto? Y ahí vemos la función y tenemos el X, tenemos el Y y tenemos una curva continua, digamos, de color rojo. Cuando lo ejecutamos de nuevo, ahí sale la forma de nuestra función seno. Obviamente no se parece mucho al seno, que digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que correspondería? Y bueno, vamos a datos, y en datos, en lugar de decir que vamos a hacerlo con 5 puntos, no, le ponemos más puntos, le ponemos 10 puntos, a ver qué pasa, ¿no es cierto? Cambiamos el 10, grabamos y volvemos a ejecutar trapecio. Ya parece un poquito mejor, ¿verdad? Venimos a la ventana de comando, vemos el resultado, 1.97. Ahora ya nos estamos acercando al 2. Bueno, y así podríamos hacer hasta, digamos, por ejemplo, poner 100 puntos, ¿verdad? Ejecutamos trapecio y ahora sí, ya se parece más a la media onda al seno. Entonces, ¿qué venimos acá? 1.9998. Y cada vez nos vamos a acercar más. Entonces, quiere decir que este script está funcionando bien. Lo que pasa es que depende de la cantidad de puntos, obviamente, ¿verdad? Lo que tiene este script, o digamos, este método, es que es muy sencillo. Es h sobre 2, el valor de la primera función, más 2 veces el valor de la función en el medio, más el último valor de la función. Y nada más. No nos importa si la cantidad de puntos es par, si la cantidad de puntos es impar, no nos interesa nada de eso, ¿verdad? Acá le decimos, nosotros queremos 100, siempre le puse números pares, pero le puedo poner número impar a los datos. Por ejemplo, le puedo poner 99 y el programa se ejecuta exactamente igual. Y el resultado no cambia sustancialmente con respecto a 100. Sin embargo, otros métodos sí necesitan que el número de puntos sea par o impar. Ya hay que ser más cuidadoso para emplearlo. Por eso es tan empleado este. Y además es muy simple de programar, ¿verdad? ¿Alguna duda? Bueno, entonces ahora, ya usando la misma función de datos, vamos a generar el script para Simpson compuesto. Entonces, abrimos un script nuevo, volvemos a dejar espacio para el título, ponemos método de Simpson compuesto, y hacemos lo de siempre, borramos la pantalla de la ventana de comandos, las variables y las gráficas. Tomamos los datos, hasta ahí exactamente igual que trapecio, que cualquier otro método. Le vamos a poner, entonces lo vamos a guardar con el nombre de Simpson compuesto. Ya tenemos los datos. Definimos la cantidad de elementos que tiene a través de medir el tamaño del vector X o el vector Y. Vamos a medir el vector Y, da lo mismo, ¿no? Y ahora vamos a calcular la integral como el paso de X sobre 3 multiplicado por una suma de componentes. ¿Qué dice la función? O sea, la expresión dice que es y, o sea, el valor de la función en el primer elemento, más 4 veces la suma par, o de los elementos pares, más 2 veces la suma de los impares, ¿verdad? Más el último elemento. ¿Ahí está? Eso es lo que dice la regla. Lo que no tenemos calculado es la suma de los pares y la suma de los impares, ¿verdad? Bueno, no hay problema, lo vamos a hacer.
vamos a hacer primero la suma par. Comienza por 0, porque tenemos que asegurarnos que sea solo la suma de los elementos, no haya contaminación. Entonces hacemos un lazo for que vaya desde i igual a 2, porque son los pares, ¿no es cierto? Hasta n menos 1 hacemos. Hacemos n menos 1. ¿Por qué hacemos n menos 1 y no n menos 2? Porque sabemos que el n menos 1 va a ser impar y ya lo va a saltar solo, ¿no es cierto? n. Ahora bien, esta suma, si hacemos así, fíjense, si hacemos solamente así, estamos cometiendo un error. Vamos a ver si se dan cuenta cuál es. Más el valor de i sub i, ¿no es cierto? Esto es la suma de los pares. ¿Cuál es el error que se está cometiendo acá? El error que se está cometiendo es que estamos sumando desde el 2 hasta el n-1 todos. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6 hasta el n-1. Y tenemos quiero que sean solo los pares. Entonces le ponemos desde i igual a 2, de 2 en 2 hasta n-1. Entonces ahí va a ser el 2, el 4, el 6, el 8 hasta el n-1, al que corresponda. ¿Verdad? Entonces de esa forma estamos sumando los pares. Venimos, hacemos lo mismo, repetimos, digamos, pero en este caso ponemos la suma impar. Esta suma impar arranca en 0 y ahora la sumatoria no se puede extender desde 2 en adelante, se tiene que extender desde 3 en adelante, de tal manera que tome el 3, después el 5, después el 7, porque va a ir de 2 en 2. ¿Ven? Y ahí tenemos la suma impar. Y ahí directamente ya tenemos terminado nuestro código. Vamos a mostrar el contenido. Vamos a poner this integral this el valor de la integral. Si lo ejecutamos, fíjense, hemos puesto 5 puntitos. Si lo ejecutamos y no ha habido ningún tipo de error, fíjense, tenemos el valor de la integral ya mucho más preciso que antes, que con el método de los trapecios. Ya nos da 2,005 prácticamente. Ha quedado con format long, lo vamos a forzar a que sea, digamos, con 4 decimales, así que le vamos a poner format short para que muestre 4 decimales nada más. Ahí tenemos, ¿ves? Entonces es más preciso. Obviamente el método es más preciso Simpson compuesto que trapecios compuestos. Para la pregunta de que si daba lo mismo poner el 2 en la suma par o en la suma impar o lo que sea, vamos a cambiar los factores. 2 y 4 lo vamos a dar vuelta, ¿verdad? Cuando los ejecutamos, fíjense el resultado. No es el valor de la integral que corresponde. Entonces, eso nos tiene que dar una pauta de que hemos cometido un error en el script. Entonces, 4 veces la suma par más 2 veces la suma impar. ¿Verdad? Y si ploteamos la imagen de la función, como hicimos recién, plot con xy, o sea, la función tal cual la hemos definido, vemos que sigue siendo la que nos daba con el mayor error, que para nada se parece a un seno esto. ¿Ven? Obviamente que si ponemos más puntos, digamos, qué sé yo, 10 puntos, bueno, no, tiene que ser un número impar, entonces vamos a poner 11 puntos. Venimos a Simpson y la función del seno se parece mucho más y el resultado se tiende mucho más a 2, como corresponde.
más rápidamente. Bueno, eso sería todo en cuanto al método de Simpson compuesto. Bueno, entonces para programar este Gauss, lo primero que vamos a hacer es generar la tabla con los coeficientes de peso, ¿verdad? Esta tabla, la vamos a generar en una ayuda externa nuestra, digamos, en un script particular. Entonces vamos a abrir el editor, vamos a hacer una función de ayuda para que nos genere los números que corresponde a la función de peso, digamos, los zeta y los factores de peso. Entonces son los coeficientes de Gauss. Eso va a ser una función que nos tiene que entregar, que le vamos a llamar Gauss, y nos tiene que entregar dos componentes, por lo menos. Nos tienen que entregar los valores de zeta, ¿verdad? Y los valores de los coeficientes de peso. ¿Ahí está? ¿Y de qué va? ¿Qué tiene que ser la entrada? Tiene que ser el número de puntos, ¿verdad? Entonces, para el número de puntos tenemos que generar eso. Entonces, como entrada a la función, el número de puntos. Y como salida, zeta y los coeficientes de peso, los pesos. ¿Ah? Bien. Vamos a hacer, digamos, 2, 3 y 4, nada más. Ustedes podrían poner todos los que ustedes quieran. Eso lo vamos a hacer con switch. Switch es una función que vamos a aprender ahora, que no la hemos visto antes. Switch comienza con esa palabra reservada, switch, y termina con la palabra en, o en switch, en el caso de Octave, ¿no es cierto? A en se la debe alimentar, a la función switch se la debe alimentar con el número n, o sea, con n, digamos. Y el n puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos algo de cuerpo acá, vamos a grabar esto, lo vamos a guardar, perdón, vamos a elegir acá la carpeta de trabajo, y en la carpeta de trabajo vamos a guardar Gauss. Bien, switch. ¿Cómo sigue esta función switch? Sigue así. Bueno, sigue así. Case. Y ahora tendremos que ver la documentación, porque pudiera ser que fuera case 2 puntos o case nada más. Vamos a mirar la documentación. Entonces en la documentación buscamos switch. Ahí está, ¿ve? Y dice case, acá pone valores sí, no, ¿no es cierto? O otros números. Entonces case sin nada. Nosotros lo vamos a usar con números. Entonces case 1 quiere decir que cuando este valor de ¿cómo se llama? De n vale 1, hace lo que diga después de case 1, ¿verdad? ¿Qué otro valor puede tomar? 2, ¿verdad? Porque vemos acá en las funciones la cantidad de puntos pueden ser 2, 3, 4, 5, un montón, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el de 2, el de 3 y el de 4, nada más. El de 2, el de 3 y el de 4. Bien, lo estoy identando, o sea, lo estoy ingresando hacia adentro un poquito para que se entienda, digamos, dónde comienza uno y termina el otro, ¿verdad? Bien, vamos a poner, para case 1, ¿qué tenemos que obtener como respuesta? El zeta vale 0,57. Para case 1 no tenemos
tenemos N2, no tenemos N1 en la tabla. Entonces el N1 no puede ser un caso, lo sacamos. No puede ser un caso, entonces no puede tener opción, ¿verdad? Tenemos la tabla con 2. Entonces para 2, ¿qué tenemos? Que excita puede valer 0,57, 73,50, positivo y negativo, ¿verdad? Entonces cita igual, entre corchetes, ponemos los dos valores que tienen que ser 0,57, 73,50. 73,50, ¿verdad? Positivo y negativo. 0,53, 57, 73,50. Ponemos el negativo primero y el positivo después. Daría exactamente lo mismo, digamos. ¿Por qué? Porque decimos, tenemos que asociar a pesos, ¿verdad? Y pesos, como tenemos dos citas, tenemos que tener dos también pesos. Y los pesos valen 1 y 1. ¿Ven? O sea, para cada uno vale 1, positivo. Bien. Para case 3 tenemos 3 valores, o sea, vamos a tener 3 puntos, o sea, son 2 valores en realidad, en este caso. 3 valores. El 0,77, 45,97, positivo y negativo, y el 0, que es solo 0, no puede ser más menos 0. ¿Ves? Entonces tenemos 0,77, 45,97, $77, 45,97, el 0 y el más 0,77, 45,97. Y los valores para los pesos son, para el 0 es 0, casi todos 8. El 0 es el segundo, o sea que sería este, 0,88, 88, 89. Para los 0,77 vale 0,55. Entonces es 0,55, 55, 56 y 0,55, 55, 56. Y para case 4 tenemos 2, el 0,33 y 2, 0,86. Perdón, sería 0, vamos a ir de menor a mayor, 0,86 menos 0,33 más 0,86. Lo voy a completar ahora. 0,33, 99,81. $11,36. 11,36. Y los factores de peso asociados, 0,65, y 0,34.
Bien. Dejamos acá un momentito. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya tenemos armado la estructura principal de la rutina que nos va a entregar los cita y los pesos. Vamos a verificar que estén todos los datos. Fijémonos, buscamos pesos y pesos no se repite. Quiere decir que hay un error acá. La variable pesos, digamos, no ha sido puesta en todas los cases, sino que decía peso. Bien, ahora ya tenemos los pesos y los cita. Ahora, cuando se usa una función de este tipo, donde hay un parámetro de ingreso n, uno puede ingresar, en este caso un número, puede ingresar cualquier número. Pero la función solo puede dar valores, digamos, viables para 2, 3 o 4. ¿Verdad? Podrían ser 5 o 6, digamos, si lo preparamos, pero me refiero, hasta ahora solamente puede dar valores viables en cuando vale n, vale 2, 3 o 4. Entonces, en ese caso, cuando uno puede ingresar un número que puede ser equivocado, por ejemplo, un número negativo, 0, 1 o 7, que no está contemplado, no es ni 2, ni 3, ni 4, lo que tenemos que hacer es generar un caso adicional. Y en ese caso se escribe, en lugar de case, se escribe otherwise. Entonces, en ese caso significaría, digamos, pongamos error igual 1, pongámosle. ¿Qué es lo que le vamos a decir a la máquina o al script? Que se ha cometido un error, digamos, porque no se ha ingresado ninguno de los valores válidos. Entonces, en la salida, además de cita, pesos, tenemos que sacar error, ¿verdad? Y comienza con error en 0. ¿Qué es lo que produce esto? Supongamos, cuando la invocamos a esta función, le ponemos un 2, error toma el valor 0, como el caso de 2 existe, genera tita y genera los pesos y los devuelve. Tita, o sea, los cita, los pesos y el error, que es 0. Entonces, en el código principal preguntamos si el error es 0, y si el error es 0, significa que tiene valores correctos o coherentes. Y si el error es 1, significa que no, acá ha habido un problema de datos de ingreso. Entonces, eso nos va a servir para controlar el ingreso de n. Bien, ya tenemos entonces esto controlado. Podríamos hacer un script de prueba, pongámosle, ¿no es cierto?, en donde ponemos n igual a 2 y después leemos los parámetros de Gauss acá. Y no le voy a poner punto y coma para que nos muestre el contenido. Entonces esto lo voy a grabar, por ejemplo, como prueba. Y cuando lo ejecuto, vengo a la ventana de comandos y veo N2, cita los valores y los pesos, los que corresponde. Error 0. Bien, vamos a poner N1. Si ponemos N1 y lo corremos, ¿ves? Dice N1, error en el elemento no sé cuánto, en la línea tanto. Eso es porque no existe el N1. No existe el N1. En prueba, línea 2, columna 20. En 2, columna 20 es ahí. Porque Gauss en realidad está generando un error de caso, digamos, no tiene datos. Podríamos, para que no nos aparezca el texto de error, podríamos poner, por ejemplo, que cita es 0 y que pesos es 0. En ese caso, cuando lo invocamos con 1, venimos a la ventana de comando y dice que pesos vale 0, cita 0 y error vale 1. Pero la cuestión es que nos interesa es que error valga 1 o valga 0. Entonces, esto ya está funcionando. Vamos a generar entonces un script de
integración empleando Gauss. Comenzamos el script como siempre, el script principal, digamos, ¿no es cierto? Integración usando Gauss, que en este caso es Gauss-Legendre, por los polinomios. Como siempre, borramos la ventana de comandos, las variables preexistentes y los gráficos si los hubiera. Inmediatamente tenemos que definir la función, porque ahora tendría que ir a la función de datos, ¿verdad? Fijémonos acá, a función de datos para definir la función, ¿verdad? En este caso no vamos a usar la función de datos, sino que vamos a generar la función de datos acá, o sea, vamos a colocar los datos acá. Entonces vamos a hacer f igual arroba x y vamos a poner seno de x, como es nuestra función de prueba, ¿verdad? Vamos a definir con cuántos puntos vamos a integrar esta función, o desde dónde y cuántos puntos. Entonces vamos a poner el a, que va a valer 0, porque lo vamos a integrar desde 0 a pi, b va a valer pi, ¿verdad? Y el número de puntos de Gauss vamos a ponerlo en 2. Entonces acá vamos a aclarar que n es el número de puntos de Gauss, ¿verdad? Entonces inmediatamente ahora tenemos que invocar a la función Gauss, porque recién en este momento conocemos el valor de n. Invocamos a la función de Gauss ya sabiendo n, y la función de Gauss nos devuelve cita, pesos y error, ¿verdad? Ya tenemos contenido en esta primera, digamos, en este script de Gauss-Legendre, entonces lo vamos a guardar como Gauss-Legendre. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Controlar que la rutina de Gauss nos haya entregado valores que sean coherentes, y eso lo hacemos a través del error. Si decimos if error igual a 0, si es 0, o sea que no hay error, hágame lo que corresponda, o sea, la integración. Y si no, escríbame un texto que diga, por ejemplo, this error en la selección de la cantidad de puntos de Gauss. Punto. Ya terminó. No haga nada. No integre porque no puede. ¿Me entiende? Entonces, si el error es 0, o sea que hemos pedido una cantidad de puntos de Gauss que es coherente, vamos a tener como respuesta cita y pesos, ¿verdad? Entonces, bien, ¿cuánto vale la integral? La integral se calcula como b menos a sobre 2, que era el coeficiente que aparecía delante de la sumatoria, ¿verdad?, de los pesos por los valores de las funciones, ¿verdad? Entonces ponemos b menos a por 2 por suma. Y ahora generamos la suma. ¿Me entienden? Bien. La suma comienza en 0, como siempre, y se extiende desde 1 hasta n, o sea, para todos los puntos de Gauss. ¿Estamos? Entonces hacemos for i igual 1 a n. Dentro de ese lazo for vamos a sumar, como nos dice la expresión, el producto de los coeficientes a por los valores de la función f en x y, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer suma más
¿Qué coeficiente estamos hablando? El coeficiente que se llama A es pesos para nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuál coeficiente? El I. El peso sí. El peso 1 corresponde al coeficiente del primer nodo de Gauss y así, ¿verdad? Por el valor de la función. Valor de la función. Le voy a poner valor F, digamos, ¿no es cierto? Ese valor F es lo que hay que determinar. ¿Me siguen? Este pesos viene de la tabla de Gauss para el punto 1, para el punto 2, para el punto 3. El valor de la función hay que determinarlo en f en xy, y xy se determina a partir de zeta i. ¿Estamos? Por eso es que no lo puedo poner directamente como el valor de la función en xy. Tengo que ponerlo como valor de f. ¿Cuánto vale f? Bueno, primero tendría que determinar cuánto vale xy. Xy vale, según la fórmula de transformación, a más b sobre 2 menos a menos b sobre 2 por zeta i. Esa fórmula de transformación es la que hace el mapeo del x al zeta o del zeta al x. Yo tengo los zeta, así que hago el mapeo de zeta a x, ¿verdad? Entonces, para un zeta específico, en función del entorno, determino cuánto vale x. Entonces, para ese valor de x que le he llamado xy, ahora sí puedo calcular el valor de la función. El valor de la función va a ser f en xy, directamente. ¿Ven? Con el zeta que corresponde, calculo el xy. Con el xy calculo el valor de la función. ¿Ven? Porque lo tengo, digamos, explícita la función. Si no estuviera explícita, sino que la función estuviera tabulada, acá tendríamos que hacer algo más. Pero por ahora la tenemos explícita. Entonces, hemos calculado el valor de la función. El valor de la función, por el peso que le corresponde, acumula suma. Y eso se repite para todos los puntos de Gauss. Cuando se agota el for de los puntos de Gauss, directamente se aplica el valor de la integral. ¿Por qué habríamos puesto que A igual a 0 y B igual a pi si no era que era menos 1? No, porque este es el entorno de integración de la función. El A y el B corresponden al entorno de integración de la función. Como la función de Gauss-Legendre tiene validez entre menos 1 y 1, está la función de mapeo de transformación de los zeta a los x. Si no sería directa, no habría transformación. Entonces, este menos 1, 1 que decís vos, está implícito acá en la línea donde se transforma de los zeta a los x. Entonces ahora vamos a ver si esto funciona. Lo estamos haciendo con N2, ¿verdad? Si lo ejecutamos y no ha habido ningún error del script, nos tendría que dar no sabemos cuánto vale la integral, ya sí sabemos porque la podríamos hacer clip acá y lo vemos, vale 1,93, ¿verdad? Pero no lo hemos mostrado. Entonces vamos a poner un dis que diga, por ejemplo, integral igual dis integral. Y cuando lo ejecutamos, venimos a la ventana de comando y vemos el valor de la integral que vale 1,93. No parece que funcionara muy bien esto porque nos está dando 2 cuando nos tendría que dar 2, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, fíjense, hemos hecho el cálculo en 2 puntos de Gauss. Y si bien, digamos, la teoría establece que el error debería ser 0, en realidad no es 0. Es el valor más pequeño del error con 2 puntos de Gauss. Vamos a poner 3 puntos de Gauss, a ver qué pasa. Entonces lo único que hacemos es cambiar la cantidad de puntos de Gauss. Volvemos a ejecutar el script y resulta que ahora sí, ya nos da 2. Y hemos hecho 3 cuentas. Entonces realmente el método de Gauss es muy poderoso. Es muy poderoso. Y ya les voy a mostrar en dónde realmente se muestra el poder. Porque acá es una función plana en el plano. Entonces es una cosa muy sencilla. Parece que estamos haciendo demasiadas cuentas porque hicimos el script para generar los coeficientes zeta y los coeficientes de peso. Un montón de cosas, ¿verdad? Pero esto tiene verdadera importancia y aplicación
en otros problemas de mayor envergadura que les voy a mostrar enseguida. Como por ejemplo cuando tenemos que integrar en superficies o en volúmenes. Ahí es donde verdaderamente se muestra el poder de la función de Gauss. Si cambiamos la función y ponemos por ejemplo la exponencial que teníamos recién, ¿verdad? La exponencial de x, bueno, la vamos a hacer entre 0 y 1, dijimos, la exponencial. Y la vamos a hacer con 2 puntos. Lo ejecutamos y tenemos 1,7179, que prácticamente es el resultado. 1,7183, prácticamente estamos en el resultado. Le volvemos a poner 3 y ahí ya estamos directamente en el resultado. ¿Ven? Con 3 puntos. Y obviamente si ponemos 4 vamos a conseguir mayor precisión en los resultados finales. Bueno, nos faltaría decir qué pasa cuando en realidad la función no la tenemos explícita como está acá escrita, ¿verdad? Sino que la tenemos en una forma de tabla. ¿Se dan cuenta la diferencia? En ese caso, la evaluación del valor de la función es lo que cambia. Esta línea, nada más. Porque obviamente no vamos a tener este entorno, ¿no es cierto? Esta función no la vamos a tener porque no va a existir. Tenemos una tabla de valores. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cosa tendríamos que poner acá? Para saber cuál es el valor de la función, tendríamos que poner una función de interpolación de la tabla . Bueno, para ver cómo vamos a operar en caso de que tengamos una tabla de valores en lugar de una función predefinida, vamos a tomar el mismo script definido anteriormente de Gauss-Legendre y vamos a reemplazar la función explícita seno de x por una tabla equivalente. Para ello vamos a generar una tabla de valores de x y de y, de x que vaya desde 0 hasta pi, tiene que ir, y como función vamos a poner el seno de x. Le vamos a dar un formato a los números, digamos. Y voy a poner punto y coma detrás de los números para facilitarme la colocación como datos en el script de Octave. Entonces vamos a pescar todos estos números y los vamos a pegar en el bloc de notas. Voy a reemplazar las comas por punto porque así lo necesita Octave, y entonces esta tabla de datos ahora es la que vamos a insertar en el script de Octave en el lugar de la función f, ¿no es cierto? Entonces a esa función le vamos a llamar datos, por ejemplo, y va a ser una función, digamos, de tipo matricial, y ahí tenemos todos los datos. La primera columna corresponde a los x y la segunda corresponde a los y. Y sabemos que es el seno porque así lo generamos. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer acá es cambiar esta función de donde dice valor f como una función de xy, y vamos a usar la estructura predefinida de pchip, que viene preconstruida para Octave y para MATLAB. Le vamos a introducir el vector de los x, el vector de los y el punto donde nosotros necesitamos interpolar, que es xy.
Bien, faltaría definir cuáles son X y cuáles son Y. Digamos, en esta tabla, el X es la primera columna de datos. Entonces, es todos los valores de la primera columna. Mientras que Y es igual a datos, todos los elementos de la segunda columna. Entonces, directamente ya tenemos, digamos, el código necesario. Lo vamos a guardar a este archivo como Gauss Legendre T, por que estamos usando una tabla para no perder el Gauss Legendre original. Bien, entonces este Gauss Legendre T hace uso de la tabla y vamos a leer con esta función pchip, que hace una interpolación por trozos usando el criterio de Hermite o la hipótesis de Hermite, qué valor le correspondería para el valor de xy que le corresponde al zeta y. Entonces vamos a ejecutar el script para n igual a 2 y el resultado es 1,9358 como antes, exactamente igual. Y si le colocamos n igual a 3, ejecutamos y vemos que la integral vale 2. Aquí podemos ver que, bueno, en realidad hay un pequeño error, digamos una distracción, que este dips debería estar inmediatamente después de la integral para que en caso de que eligiéramos un n que no corresponda, por ejemplo el n igual a 1, cuando ejecutemos el script, directamente nos diga que hay un error en la selección de los puntos de Gauss y no haga ningún cálculo y no muestre ningún resultado. En cambio, si n igual a 4, por ejemplo, como podríamos hacer, que nos dé un valor de la integral. Si le ponemos, en particular, que nos muestre más decimales, a través de format long, cuando ejecutamos el script, vamos a ver que el número 2 es, prácticamente lo hemos alcanzado en la integral con 4, ¿no? Y si ponemos 3, también, como número de punto de Gauss. Entonces vemos que podemos resolver el mismo problema con la tabla sin conocer la función que dio origen a la tabla. Bueno, eso sería todo en cuanto a la integral de Gauss.